El nigromante. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 66 capítulos. Capítulo 3. «Llamad a vuestros padres ahora mismo», ordenó la tía Áñez, mientras fulminaba con la mirada a Sophie y después a Josh, que estaba aún más cerca. «Están preocupadísimos por vosotros. Me han estado llamando 2 o 3 veces cada día y esta misma mañana me han dicho que si hoy no aparecíais por casa, iban a avisar a la policía para denunciar vuestra desaparición», comentó. Hizo una pausa y después, con un tono dramático, añadió: «Iban a decirles que os habían secuestrado». «No estábamos secuestrados. Llamamos por teléfono a mamá y a papá hace un par de días», murmuró Josh. Intentaba desesperadamente recordar cuándo habían hablado con sus padres. ¿Fue el viernes o quizá el sábado? Miró de reojo a su hermana en busca de apoyo, pero Sophie seguía observando a la mujer de traje negro que tanto se parecía a Scatach. El joven desvió la mirada hacia su tía. Sabía perfectamente que había recibido un correo electrónico de sus padres ¿Era el sábado, cuando habían estado en París? Ahora que habían regresado a San Francisco, los últimos días empezaban a desdibujarse y a entremezclarse. «Acabábamos de volver», logró articular al fin, aferrándose a la verdad. Rápidamente besó a su tía en las mejillas y le preguntó: «¿Cómo estás? Te hemos echado de menos». «Podrías haber llamado por teléfono», respondió bruscamente la diminuta anciana. «De hecho, deberías haberlo hecho». Unos ojos del color del sílex aumentaban tras los gigantescos anteojos y fulminando a los mellizos. «Estaba preocupadísima. Telefoné a la librería al menos una docena de veces y cuando os llamaba el móvil nunca respondíais. No veo el sentido de tener un teléfono si no es para responder las llamadas». «Es que la mayor parte del tiempo no teníamos cobertura», se disculpó Josh, sin relajarse una vez más de la verdad. «Y después perdí mi teléfono», añadió, lo cual también era cierto. Su teléfono móvil, junto con la mayoría de sus pertenencias, habían desaparecido cuando Dee destruyó el Yggdrasil. «¿Perdiste tu móvil?», repitió la anciana mientras sacudía la cabeza, mostrando así su indignación. «Es el tercero que pierdes este año». «El segundo», susurró él. La tía Áñez se giró y empezó a subir lentamente los peldaños. Josh se ofreció a ayudarla, pero ella con un gesto de la mano le apartó. «¡Ah! Dejadme tranquila, no soy una inútil», declaró. Y entonces alargó la mano y agarró el brazo de Josh. «¿Podrías ayudarme, jovencito?». Cuando llegaron a la puerta, la anciana se dio la vuelta y miró hacia abajo donde todavía permanecía Sophie. Estaba de pie enfrente de aquella extraña mujer pelirroja. «Sophie, ¿vienes?» «Un momento, tía». La joven desvió la mirada hacia su mellizo y con un gesto señaló la puerta de la entrada que seguía abierta. «Voy en un minuto, Josh. ¿Por qué no entras con la tía Áñez y le preparas una taza de té?» Josh enseguida empezó a negar con la cabeza, pero los dedos de la anciana se le clavaron en el brazo con una fuerza asombrosa. «Y mientras el agua se calienta, puedes telefonear a tus padres», propuso la anciana. Después volvió a mirar con los ojos entornados a Sophie y añadió:
No tardes mucho. Sophie Newman sacudió la cabeza. ¡Enseguida entro! En cuanto Josh y la tía Agnes desaparecieron en el interior de la casa, Sophie se giró hacia la extraña desconocida. «¿Quién eres?», preguntó con tono exigente. «Ifo», respondió la mujer, que pronunció su nombre como Ifa. Se inclinó y recorrió con sus manos, todavía enfundadas en unos guantes oscuros, el neumático pinchado de la limusina. Después dijo unas frases en un idioma que Sophie reconoció como japonés. El hombre de aspecto juvenil con el que George se había topado dentro de la casa se quitó la chaqueta, la arrojó sobre el asiento del conductor y abrió el maletero para sacar un barbecue y un gato. Colocando este bajo el pesado vehículo, hizo palanca con cierta facilidad y empezó a cambiar el neumático. Yvonne se quitó el polvo de los guantes, se cruzó los brazos e inclinó ligeramente la cabeza para mirar a la joven. «Esto no era necesario», dijo la desconocida. Sophie distinguió la musicalidad de un acento extranjero. «Pensamos que os disponías a secuestrar a nuestra tía», reconoció Sophie en voz baja. El nombre de Yvonne había provocado una avalancha de pensamientos en imágenes que se la remolinaban en su cerebro, pero le costaba demasiado distinguir los recuerdos de Scatach de los de su hermana. «Queríamos deteneros». Yvonne sonrió levemente, sin mostrar los dientes. «Si hubiera querido secuestrar a vuestra tía, ¿crees que habrías venido a plena luz del día?» «No lo sé», respondió la joven. «¿Lo habrías hecho?» Yvonne deslizó sus pequeñas gafas oscuras y ocultó sus ojos verdes durante unos instantes. Consideró la pregunta. «Tal vez sí o tal vez no, pero», añadió con una sonrisa que esta vez sí mostraba sus dientes vampíricos, «si hubiera querido tener a tu tía, sin duda, lo habría conseguido». «Eres Yvonne de las sombras», anunció Sophie. «Soy la hermana de Scatach. Somos gemelas y yo soy la mayor». Sophie no pudo evitar dar un paso atrás. Finalmente los recuerdos de la bruja sobre Yvonne empezaban a encajar y tomar forma. «Scatach me habló de su familia, pero no mencionó a ninguna hermana», reconoció. La joven no estaba dispuesta a develar todo lo que sabía de ella. «Supongo que no. Tuvimos una fuerte discusión», murmuró Yvonne. «¿Una discusión?» Sin embargo, la joven ya sabía que se habían peleado por un chico, incluso conocía su nombre. «Por un chico», reconoció Yvonne, con cierta tristeza en la voz. Miró a ambos lados de la calle antes de volverse hacia la joven y continuar. «Hace mucho tiempo que no hablamos», dijo, encogiéndose de hombros. «Ella me repudió y yo a ella, pero siempre la he protegido sin que se diera cuenta», confesó con una sonrisa. «Entiendo, y no me equivoco, que tú también sabes lo que es cuidar a tu hermano». Sophie asintió con la cabeza. Sabía perfectamente de qué estaba hablando Yvonne. Aunque Josh era más corpulento y fuerte que ella, todavía lo trataba como su hermano pequeño. «Es mi mellizo, es mi hermano mellizo». «No lo sabía», respondió Yvonne en voz baja. Agachó un poco la cabeza, la miró por encima de los oscuros cristales de sus gafas y añadió: «¿Y los dos tenéis vuestros poderes despertados?» «¿Qué te ha traído hasta aquí?» «Sentí
cómo Skatach se iba. ¿Se iba? Sophie no lo comprendía. Se desvanecía, abandonaba este mundo de sombras particular. Mi gemela y yo estamos conectadas, unidas por un vínculo muy parecido al que sin duda debe de existir entre tu hermano y tú. Siempre que ella sufría, parecía dolor o hambre, o estaba asustada, yo podía presentirlo. Sophie se descubrió a sí misma asintiendo con la cabeza. En ciertas ocasiones ella había experimentado el dolor de su hermano. Cuando se rompió varias costillas jugando al fútbol, Sophie sintió el ardor en el costado y cuando estuvo a punto de ahogarse en Hawái, ella se despertó sin aliento y jadeando. Cuando la joven se había dislocado el hombro en la clase de taekwondo, a Josh se le hinchó el mismo lugar, donde le apareció un cardenal idéntico al de su hermana. Ifo espetó una pregunta en japonés más que rápido y el conductor contestó con un monosílabo. Entonces se giró hacia Sophie. «¿Podemos quedarnos aquí y charlar en mitad de la calle?», dijo, sonriente mientras sus colmillos destellaban. «O puedes invitarme a entrar y conversar cómodamente». Una diminuta alarma sonó en el interior de la cabeza de Sophie. Los vampiros no podían cruzar el umbral de una casa a menos que hubieran sido invitados a hacerlo. En ese preciso instante supo que no iba a invitar a Ifo a entrar en la casa de su tía. Había algo en ella. De forma pausada y deliberada, Sophie dejó que el resto de los recuerdos que habían abarrotado su cerebro salieran a la superficie. De repente, conocía todo aquello que la bruja de Endor sabía sobre Ifo de las sombras, lo cual la descolocó un poco. Las imágenes y los recuerdos eran aterradores. Con los ojos abiertos de par en par retrocedió en un intento de alejarse de aquella criatura y en ese preciso momento se percató de que el conductor estaba justo detrás de ella. De inmediato, y sin pensárselo 2 veces, alargó la mano en busca del tatuaje de su muñeca izquierda, pero el hombre la agarró por los brazos y lo sujetó tras su espalda antes de que Sophie pudiera rozar el dibujo. Ifo dio un paso hacia adelante, la tomó por las muñecas y la giró para exponer el diseño que Saint-Germain había quemado en su piel. La joven intentó forcejear para liberarse, pero el conductor la sujetaba con firmeza, apretándole los brazos con tal fuerza que empezó a notar un hormigueo en los dedos. «¡Soltadme! Josh, tu hermano no puede hacer nada». Ifo se quitó uno de los guantes de piel y tomó la mano de Sophie con sus gélidos dedos. Un humo gris mugriento empezó a emerger de la pálida piel de la vampira. Rozó su pulgar sobre la cenefa ornamental del estilo celta que rodeaba la muñeca de Sophie y se detuvo en la parte inferior, justo en el círculo dorado, con un punto rojo en el centro. «¡Ah! La señal de Tain, la marca del fuego», murmuró Ifo. «Entonces, ¿habrías intentado quemarme?» «¡Suéltame!», gritó Sophie. Intentó asestar una palabra al hombre que la sujetaba, pero solo consiguió que le agarrara aún con más fuerza, lo cual todavía la asustó más. Ni siquiera la bruja de Endor se fiaba de Ifo de las sombras. Esta giró la muñeca de Sophie, provocándole un dolor inhumano, y se inclinó para examinar el tatuaje.
Esto es obra de un maestro. ¿Quién te ha otorgado este don? Al pronunciar esta última palabra, sus labios se retorcieron mostrando indignación y repugnancia. Sophie apretó los labios. No pensaba contarle nada a esa mujer. Las gafas de Ifo resbalaron por su nariz y dejaron al descubierto dos ojos que parecían dos pedazos de cristal verde. Maui, Prometeo, Xolotl, Pele, Ai. Ifo sacudía rápidamente la cabeza. No es ninguno de ellos. Acabas de regresar de París, así que debe de ser de alguien que vive en esa ciudad. Adivinó mientras su voz iba perdiendo intensidad. Miró al conductor por encima del hombro de Sophie y le preguntó: ¿qué maestro del fuego vive en la ciudad francesa? Tu antiguo adversario, el conde, vive allí, contestó el hombre en inglés. Saint-Germain, anunció Ifo de modo áspero. Vio cómo la joven abría los ojos de par en par y esbozó una sonrisa salvaje. Saint-Germain, el mentiroso. Saint-Germain, el ladrón. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad, dijo. Después se giró hacia el conductor y ordenó: cógela, continuaremos esta conversación en privado. Sophie abrió la boca para gritar, pero Ifo apoyó su dedo índice en el puente de la nariz de la joven. El aura grisácea de la vampira empezó a emanar de sus dedos y al instante el humo se enroscó alrededor de la cabeza de la joven, filtrándose por la nariz y la boca. Sophie intentó encender su propia aura. Se iluminó débilmente alrededor de su cuerpo durante un leve instante antes de perder el conocimiento y desplomarse. El capítulo terminó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a relatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhelando que esta entrega haya sido de tu agrado, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y a difundirlo en tus redes junto a quienes tú prefieres.